últimas clases, ¿ya? Y voy a mandar una guía para que la desarrollen. Espero de aquí al sábado poder subir la web class para que la desarrollen y lleguen a la clase con la guía desarrollada, por favor, para que podamos aclarar las dudas y hacer, ¿no es cierto?, la retroalimentación. ¿Ya? ¿Quiénes vieron el video? ¿Vieron los videos que subí? Niños. Ya, pero háblenme, por favor. Díganme alguna cosita, ya está bien que no se muestre, si sé que son feos, pero por lo menos háblenme. ¿Vieron los videos? Vi dos dedos levantados nomás. Sí, sí lo vi. Ya. ¿Los tres? Sí, vi los tres porque me los mandó, pues entonces lo vi. Ah, ya. Ah, de veras. Ya. ¿Y los demás? Catherine McGlove. También. ¿Y qué le pasó? ¿Le gustaron Catherine los videos? Catherine. Aló. No los vi, profe. Y, pucha, ¿y cómo hiciste la tarea entonces? ¿Mm? Pequeño detalle, ¿ah? Pequeño detalle, ¿ya? Paso aviso a propósito de los videos y la tarea. Hay personas que no me lo han mandado, súper poquititos me mandaron, incluso a los que no debían mandarme, me mandaron 2 o 3 que no debían mandar y lo mandaron. Y de los que debían mandar, que eran como 6, creo que fueron 2 las que lo mandaron solamente. Yo les agradezco a esos que lo enviaron, porque ya son 2 notas menos que ya no me faltan, así que por favor, la guía, aquellos que no han mandado, sobre todo son varios de cuarto A, algunos poquitos de cuarto B y menos de cuarto C. Los que le deben la primera nota, por favor, la guía que voy a subir a WebClass, esa la tienen que enviar desarrollada a mi correo, ¿ya? Supliendo esa nota, ¿no es cierto?, de la tarea de la semana pasada. ¿Ya, niños? Bueno, ¿alguna pregunta en relación a los temas que vimos la semana pasada? Bueno, seguimos con eso, ¿ya? ¿Algunas preguntas? Recuerden entonces que en la prueba también entran los videos, ¿ya? Que eran para complementar, ¿no es cierto?, las clases, ¿ya? ¿No tienen ninguna duda al respecto? ¿Nada? Bueno, veamos entonces la clase de hoy. Ya, niños, aquí estamos entonces. Espero que participen, como han hecho en otras clases, ¿ya? Bueno, se llama la clase de hoy Nuestra Biodiversidad. Clase. Comprender que la biodiversidad se ve amenazada, por lo que debemos actuar de forma inmediata, aplicando medidas eficaces que reviertan o detengan los efectos dañinos que se han provocado. ¿Ya? Ese es el objetivo. Bueno, y aquí hay una imagen que tiene que ver con el concepto de biodiversidad. O sea, a partir de esta imagen, nosotros podemos comprender lo que dice el concepto de biodiversidad. Así que me gustaría que ustedes, ¿no es cierto?, me dijeran qué es lo que es la biodiversidad, tomando en cuenta lo que muestra la imagen también. A ver, los escucho. ¿Es cuando diferentes especies conviven en un ecosistema? Cuando diferentes especies O conviven no en sé un si es ecosistema. como la Disculpa, especie van Anyara, espérame un variando. poquito. Es que lo que dice la compañera, los distintos seres vivos que conviven en un ecosistema sería la comunidad del ecosistema. ¿Ya? Ya, Anyara. Ya, pues que son las variadas especies que existen.
que existen Y también a, incluyendo a los ecosistemas y eso. a los ecosistemas y eso. Y ya, ¿por qué habré puesto eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa Esto de puso? acá, ¿qué me representa esto? Porque el concepto de diversidad tiene que ver con todo lo que está acá. ¿Qué quise mostrar con todo esto? Y con todo esto, y con esto, son parte del concepto de biodiversidad. A ver. ¿Qué creen ustedes que quise mostrar con esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Niños, niñas. ¿La fauna y flora de un lugar determinado? Ya, pero además de la flora y fauna, hay, acordémonos, una serie de organismos que nosotros no vemos, y que ahí están, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, yo quise representar con esto a los distintos seres vivos que existen en el planeta. Pero además, ¿qué estoy mostrando con esto? Ya, ¿qué tiene que ver con esos distintos seres vivos? ¿Qué más será? A ver, No solo ecosistemas también que hay. los ecosistemas, porque si yo tengo las diversas especies, tengo diversos ecosistemas. Oh. Como Y la con variedad. esto, ¿qué más tengo? ¿Qué me representaba esto? La descendencia. No, no es precisamente la descendencia. ¿Qué es lo que es esto, chiquillo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué muestro ahí? ¿Primera vez que lo ven en su vida? Material genético. No, pues ¿qué es lo que es? ¿Material genético? Material genético, ADN, o sea, genes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, nosotros vamos a estar hablando de las distintas formas de vida, pero además debemos considerar los distintos genes y los distintos ecosistemas en que existen estas diversas formas de vida. ¿Ya? O sea, distintas formas de vida del planeta. ¿Ya? Bueno, ahí está. Bueno, nosotros sabemos, tenemos claro que Chile tiene una geografía que nos va a entregar, ¿no es cierto?, una gran biodiversidad, ¿ya? Y eso principalmente es debido a que hay distintos climas que van a favorecer, ¿no es cierto?, que aparezcan especies que sean únicas y endémicas, ¿no es cierto?, que sean exclusivas de nuestro país, ¿ya? Nosotros, en nuestro país más o menos se plantea que hay unas 30.000, cerca de 31.000 especies nativas, ¿ya? Y hablamos entre plantas, animales, algas, hongos, bacterias, ¿ya? Ahora, y todas esas, ¿no es cierto?, existen a nivel de todo, a lo largo de todo nuestro país, a lo largo de todo nuestro territorio, ¿ya? Ahora, eso determina también que se desarrollen, ¿no es cierto?, diversos ecosistemas, ¿ya? Entonces tenemos una gran biodiversidad, tenemos también, eso implica, digamos, ¿por qué lo tenemos? Porque tenemos variados climas debido a nuestra geografía. Y eso determina también que tengamos diversos y distintos ecosistemas. Ecosistemas marinos, ecosistemas costeros, ¿no es cierto?, terrestres e insulares. Ahora,
Entonces, la biodiversidad es este concepto, como decíamos, que tiene que ver con la múltiple variedad de genes, organismos y ecosistemas que habitan en nuestro planeta, que existen acá. ¿Ya? Ahora, esta biodiversidad es fundamental, ¿no es cierto?, para la subsistencia nuestra, ¿ya? Porque nos va a proveer de una serie de productos y servicios, ¿no es cierto?, que nos permiten subsistir. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros estamos dañando esa biodiversidad y estamos dañando los ecosistemas, que era lo que comentábamos la semana pasada, cuando hablamos del cambio climático, ¿ya?, que aparecía como producto de efecto invernadero, calentamiento global y finalmente, ¿no es cierto?, este cambio climático, ¿ya? Ahora, hablemos de nuestras especies, ¿ya? Bueno, también lo habíamos comentado en alguna oportunidad, que nuestro país, ¿no es cierto?, tiene una especie de aislamiento geográfico, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque tenemos algunas barreras naturales, como son el propio desierto, que además es bastante extenso, ¿no es cierto?, por el norte, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la cordillera de los Andes. Por lo tanto, como dice ahí, nos convierte en una verdadera isla biogeográfica, donde la posibilidad de colonización, ¿no es cierto?, de más especies es poco probable, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, es difícil que naturalmente puedan llegar muchas especies y tengamos una gran biodiversidad así gigantesca, ¿ya? Pero por otro lado, aquellos individuos también que se originan, ¿no es cierto?, que se originen acá, van a ser casi exclusivos nuestros por estas barreras, ¿ya? O sea, tenemos aspectos positivos y aspectos negativos con estas barreras, ¿ya? Entonces, bueno, y como ahí dice, este aislamiento favorece la presencia exclusiva de diversas especies en el territorio, ¿ya? Entonces, del total de las especies que nosotros tenemos, ¿ya?, de estas especies, ¿no es cierto?, más o menos el 22, el 25% son lo que se llaman especies endémicas, es decir, que se originaron acá y existen solo en nuestro territorio y no existen en otra parte del mundo. Esas son las especies endémicas, ¿ya? Bueno, y aquí, bueno, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los ejemplos de algunas especies endémicas, pero aparte de eso, o sea, sale el monito, pero aparte de eso, ¿no es cierto?, habla de los porcentajes, ¿no es cierto?, de estas que son endémicas, los porcentajes de los reptiles, de los anfibios, de las plantas, de los mamíferos, de los peces de aguas continentales y de las aves. ¿Por qué tendremos tan bajo porcentaje de aves endémicas? ¿Por qué será? Y no así de las otras especies. Imagínense, de anfibios tenemos un 65%, pero de aves tenemos solamente un 2%. ¿Por qué será? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por casa? No, no. A ver. Destrucción de hábitats. ¿Cómo? ¿Un poquito más fuerte? Destrucción de hábitats. O sea, nosotros sabemos que eso está ocurriendo, pero es que tendría que afectar, ¿no es cierto?, a todos estos porcentajes, pero de aves es de los que menos hay. ¿No es cierto?, especie endémica de aves de lo que menor porcentaje hay. ¿Por qué será? ¿Qué característica o qué caracteriza a las aves? ¿Qué hacen las aves? Que pueden volar Que pueden volar, pues, ¿y las Se aves qué hacen? a lugares, po. Ah, Se pueden mover hacia otros lugares más fácilmente ¿cómo que se los... llama eso? Cuando se van, vuelven, ¿cómo se llama?
Bueno, ¿cómo se llama? Migración. Hablamos de migración, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí sí. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de especies que son endémicas. Disculpen, mi perra se vuelve loca. Ya, de especies endémicas. Miren, la comadreja esa trompuda, y es chiquitita, es pequeñita. Después ahí tenemos el pudú. No vamos a encontrar estas especies en otros lugares. ¿Ya? El zorro o zorrito de Darwin, el picaflor de Arica, son especies exclusivas de nosotros. Bueno, y si se fijaron, acá es el copihue. Aquí nomás también tenemos. ¿Ya? Bueno, hablemos, ¿no es cierto?, de las especies nativas y otras. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que son las especies nativas? ¿O pensaban que era lo mismo endémico y nativo? Son diferentes. Los endémicos viven solamente en una región. Los nativos viven de forma natural. ¿Ya? A ver, viven en forma natural. ¿Qué más? Bueno, las especies nativas, ¿no es cierto?, viven de forma natural, ¿no es cierto?, en Chile. ¿Ya? Ahora, estas especies se plantea que pueden haberse originado acá o haber llegado naturalmente acá. O sea, yo puedo encontrar estas especies que puse aquí como ejemplo, las puedo encontrar en otros lugares, pero estas se originaron acá, existen en otros lugares, y eso las hace ser, ¿no es cierto?, especies nativas, ¿ya? Y las especies endémicas son como un subconjunto de estas especies que nosotros llamamos nativas, ¿ya? Ahora, hablemos de esto que llamamos el estado de conservación, ¿no es cierto?, de las especies, y ahí aparece, de acuerdo a esta organización, que a mí se me olvida siempre lo que significa cada letra, ¿ya? La UICN, aparece como una lista roja de estas especies que están amenazadas, ¿ya? Bueno, y ahí aparece, ¿no es cierto?, las especies que están en peligro, ¿no es cierto?, digamos que están con riesgo de extinción, ¿ya?, con problemas en su conservación, son esas especies amenazadas. Bueno, y hay distintas categorías, ¿ya? Bueno, hay especies que ya se han extinguido, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo leía que tenemos alrededor de, deben ser un poquito menos de 800 especies que están con peligro de extinción, lo cual es mucho. Y lo que debemos pensar es que cuando una especie se extingue, desaparece del mapa. Ese es el punto, ¿no es cierto? Extinción de especies significa que se desaparece, ¿ya? Bueno, después están, ¿no es cierto?, las amenazadas, que hay categorías dentro de eso, en peligro crítico de extinción, ¿no es cierto?, en peligro de extinción y vulnerables, ¿ya? Después hay otras que pueden ser preocupación menor, casi amenazada, ¿ya? Bueno, y aquí aparece estas categorías que están mencionadas, ¿ya? Bueno, y ahí lo que mencionábamos delante, que en nuestro país hay alrededor de 31.000 especies nativas, ¿ya? Bueno, estas especies amenazadas, ¿no es cierto?, como decíamos, son aquellas que van a presentar problemas de conservación, ¿ya? Y por tanto va a haber un riesgo de que se puedan extinguir en un plazo medio, como, ¿no es cierto?, más o menos en unos 100 años, ¿ya? Ahora,
estas especies han sido puestas, hay instituciones que han hecho, u organizaciones que han hecho un catastro de esto y han creado lo que se llaman esta lista de especies amenazadas, lista o de especies con problemas de conservación, o lista roja, sencillamente. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, esa lista roja incluye a las especies clasificadas en estas categorías: en peligro crítico, en peligro, ¿no es cierto?, y vulnerable. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece otro concepto, que es el concepto de especie exótica. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede decir lo que es una especie exótica? ¿Quién sabe Una lo que es especie una que ha sido especie exótica? introducida. A ver, Una especie Una que ha sido exótica. Ah, ya, habla tú, Rodrigo, después hablo yo. una especie que ha sido introducida a una región, ¿o no? ya, Lo una mismo especie que son, exótica, que las ya, a trajeron ver. acá para, no sé, como para adornar o algo así, y después ¿Cómo terminaron la van a con traer para adornar? abundancia. Ay, pero si la ¿Por qué zarzamora. adornar? Ya, sí, correcto. Una Como cosa que la brilla. Ya, la especie exótica, incluso dentro de un país, en una región, si yo saco una especie y la llevo a otra región de ese país, la puedo convertir en exótica incluso. ¿Ya? Bueno, entonces son aquellas especies foráneas que vienen de afuera, ¿ya? Que han sido introducidas, ¿no es cierto? Ahora, puede ser en muchos casos intencionadamente, ¿ya? Por el hecho de que busquemos, o puede ser, ¿no es cierto?, que haya ocurrido en forma casual. Yo no sé si alguna vez les comenté, yo leí por ahí, en el caso de esta de las chaquetas amarillas, estas avispas chaqueta amarilla, es que llegaron acá casualmente, ¿no es cierto?, en una maquinaria que trajeron, ¿ya? Pero no fue algo voluntario, ¿ya?, sino que fue algo casual. Ahora, ¿cuál es el problema de las especies exóticas? Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Las especies exóticas pueden como dañar los ecosistemas a los que llegan? Para Eso, allá voy yo. A ver, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, Yo creo alguien que sí. hablaba de la Sí, zarzamora, yo creo que sí. correcto. La zarzamora es una especie exótica. Yo cambié la diapositiva para que no lean y ustedes me puedan decir, porque realmente saben muchas cosas, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, en el caso de la zarzamora, ¿qué me pueden decir de ella? una especie exótica. Ya, pues Crece crece, muy ¿cómo crece? rápido. Pues veamos, ¿cómo Crece muy crece? rápido. Sí, muy rápido. Y, y Muy Como se que va atrapa rápido, ¿no es agotando. en otro cierto? lugar. Crece en distintos lugares y, ¿no es cierto?, pasa a ser ya el problema de la zarzamora una especie exótica invasora, ¿ya? Ya. Por lo tanto, es como las malezas que aparecen, ¿no es cierto?, entre medio del pasto que uno planta, que se empieza a producir competencia. Se empieza a producir competencia por el espacio, ¿no es cierto?, por los nutrientes. Ahora, si pensamos en plantas, por ejemplo, más grandes, por la luz, ¿no es cierto? Entonces, son muy complejas las especies exóticas y realmente pueden hacer que otras especies que son nativas pierdan su hábitat, ¿ya? Bueno, El castor creo que era una especie exótica. ¿cuál? Perdón. El castor. Sí, ahí vamos a ver, ahí puse alguna. Ahora, y ahí como dice, una especie exótica es aquella que aunque sea nativa del mismo país, ha sido introducida en una zona del país, en otra zona, ¿ya? Se puede convertir, ¿no es cierto?, a ser una especie exótica también. Bueno, y Profe, algunas especies exóticas, como decía, pueden presentar la condición de especie exótica invasora, cuando su introducción, ¿no es cierto?, va a amenazar a la diversidad biológica original de ese lugar, donde fue, como dice ahí, liberada, ¿ya? Bueno, y esto es a todo nivel, ¿ah? A nivel también de microorganismos, de microalgas. Por ahí hay una que es bastante conocida, que es el lídimo,
también. ¿Ya? Bueno, y aquí están las famosas especies exóticas, que uno los mira y dice, ¡oh, qué lindo! Pero en realidad son bastante dañinos en algunos casos, ¿no es cierto? Bueno, la chaqueta amarilla. Esta chaqueta amarilla, en el río Clarillo habían verdaderas como plagas de chaqueta amarilla. Y el problema de esta chaqueta amarilla que a uno, como, no sé, por el río Clarillo uno va ahí, ¿no es cierto?, para hacer un asado, para pasear y todo, pero la chaqueta amarilla a uno, como que medio que la atacan, no la picarán precisamente, pero es bastante complicado poder, ¿no es cierto?, estar cuando ellas también andan alrededor. Por lo tanto, esta chaqueta amarilla ha traído, ¿no es cierto?, problemas también económicos, o sea, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, ¿no es cierto? Ha provocado pérdidas económicas, por ejemplo, en el río Clarillo, ¿ya? Porque había muchas, demasiado, entonces la gente que no iba, pues, iba mucho menos. Bueno, y ahí tenemos a la zarzamora, que crece también en lugares bastante secos, va apareciendo y va invadiendo, va tapando a las otras especies, por lo tanto le va quitando la luz, ¿ya? Después están estos famosos loros argentinos, que se han ido expandiendo de a poco acá en nuestro país. También tenemos el aromo de Castilla también, si no me equivoco, se les llama, ¿ya? Entonces, es muy complicado, son muy complicadas la presencia de estas especies, ¿no es cierto?, exóticas. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, aparece, como bien resumido, y se muestra ejemplo de especies que serían nativas, ¿ya? Y recuerda que son aquellas originarias del lugar en donde habitan, ¿ya? Pero pueden existir de forma natural en distintos lugares. Y ahí tenemos al gorrión, una especie nativa, la lagartija esbelta, no sé yo la lagartija esbelta en qué área la encontramos. Después, especies endémicas, tenemos al pingüino de Humboldt, al flamenco, ¿ya? Y especies exóticas, ya estas especies que vienen de afuera, ¿ya? El salmón plateado, la avispa común. Ya, esas serían especies, esas dos especies exóticas más las otras que mencionamos anteriormente. Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, las cifras de lo que mencionan como la sexta gran extinción. Ya, ¿qué me pueden decir acá de la información que aparece? A ver, ¿qué pueden decir? Los Que escucho. las especies marinas están como con más peligro. Ya. ¿Qué más? A ver. Bueno, bastante. Ahora, estas amenazas, ¿no es cierto?, que se producen, estas grandes amenazas, y esta disminución en las poblaciones, y esto es del 2017, ¿ya? O sea, la verdad es que no creo que hayan mejorado mucho esas cifras, ¿no es cierto? Estas grandes amenazas se producen y se seguirán produciendo, ¿no es cierto?, porque se pierden hábitat, lo que decíamos delante. Ahora, ¿qué puede llevar a la pérdida de un hábitat? ¿Debido a qué se pueden perder hábitat? Puede ser por efecto del humano también o por las especies exóticas. Ya, en el caso ¿no es cierto?, la acción antrópica, la acción del hombre. ¿Qué puede provocar? Por ejemplo, ¿por qué puede haber pérdida de hábitat? Por la destrucción a los ecosistemas. Ya, pero ¿cuál? ¿O la Específicamente, tala ¿cómo? de árboles o la quema Ya, tala de de bosques? árboles. ¿Qué más? ¿Cuál otra? La quema de bosques Quema de bosques. ¿Cuándo aquí se producen quemas de bosques? ¿En qué época? en el verano, En el verano. ¿Y por qué se producen? ¿Por qué porque la sobre todo en el gente va de verano? vacaciones y no apaga bien la fogata.
Ya, ya. ¿Y qué más, digamos, ayuda para que esto se produzca? Para que se produzcan estos incendios. La sequía, La sequía, ¿no es cierto? Altas temperaturas, ¿ya? Que dejen de repente vidrios botados, que hacen las veces de lupa. Ahora, en Chile, ¿no es cierto? Cada año se pierden 20.000 hectáreas de bosques nativos. Y eso es mucho, ¿no es cierto? Y eso va a llevar a que haya pérdida Profe, de hábitat. Dígame. ¿incluye lo de la casa? O sea, ¿influye o no? Lo de la caza, que desaparezcan especies, sí. Aparte que, bueno, sobre todo si eso no está regulado, ¿no es cierto? Se produce caza indiscriminada y se pueden generar también desequilibrios en el ecosistema, po. Cuando tú insistes en cazar una especie, ¿no es cierto? Estás provocando, ¿no es cierto?, un daño, estás haciendo desaparecer un eslabón de estas cadenas alimenticias que se generan, ¿no es cierto? Entonces, sí, también influye en la caza, por eso te digo, la caza indiscriminada, por eso también el cazar está regulado. Y habrán regiones en que se puedan cazar, habrán periodos en que se puedan cazar, ¿ya? Bueno, y aquí también aparece sobreexplotación de especies. Por ejemplo, ¿a qué se referirá? ¿Podrá ser por el consumo de carne o de algún producto de origen animal o no? Sí, podría ser, podría ser. O también que se obtengan algunas especies, sobre todo, yo creo que, bueno, sí, también no solamente por el lado de los animales, sino que también en las plantas, ¿no es cierto? Que se insista en que algunas especies, ¿no es cierto?, haya más extracción de ellas, por decirlo de alguna forma. Bueno, además está decir que aquí la contaminación, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto cómo la contaminación afecta a los distintos hábitats, a los ecosistemas, ¿no es cierto? Y lleva a que puedan desaparecer especies. O sea, por ejemplo, apareció ¿qué ley ya se había promulgado? Pero, digamos, el tiempo en que se aplicaba, se ha ido aplicando como por parte, y ahora, hace unos días atrás, se retomó otra vez, digamos, venía como la segunda parte de esa ley, que tiene que ver con la contaminación. ¿No escuchan noticias, niños? ¿Ninguna? ¿Ninguna noticia? ¿Qué ley? A ver, ¿qué tiene que ver con contaminación? O sea, se aplica una ley apareció esta ley para disminuir la contaminación en realidad, po. No escucharon nada. Con las bolsas plásticas, pues chiquillos, ¿qué pasa con las bolsas plásticas? Que van a dejar de usar bolsa plástica. O sea, estamos en la segunda etapa. ¿Ya? ¿Cuál es esta segunda etapa en escuchar? Van a Claro, averiguar. se dan para cosas específicas nomás, no siempre. O sea, como envase primario. ¿A qué se refiere eso? Si yo voy a comprar 1 kilo de arroz y está a granel, me tienen que dar una bolsa. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar un pan de molde, el pan de molde viene envasado y me dan una bolsa, eso es penado. ¿Ya? Así que la van a buscar y van a leer más precisamente cómo es. Deben conocerla. ¿Ya? Bueno, especies invasoras también, lo que decíamos delante, estas especies exóticas invasoras, ¿no es cierto? Van a hacer que se produzca disminución de poblaciones y también enfermedades. Y lo otro, de lo que hemos venido hablando, el cambio climático, ¿no es cierto?
Bueno, y aquí hace referencia también a esta lista roja de especies, ¿ya? Bueno, ahí menciona la cantidad de especies que fueron y, ¿no es cierto?, el total de especies amenazadas. O sea, un cuarto de las especies, ¿no es cierto?, que existen, están amenazadas, tienen algún nivel de, ¿no es cierto?, de amenaza. Y eso es mucho, un cuarto, o sea, tendrían algún peligro de, ¿no es cierto?, de poder extinguirse, ¿ya? Y ahí, bueno, salen las cantidades, ¿ya? Lo cual, en peligro crítico, 5.413 especies, lo cual es bastante. Bueno, y aquí muestra algunas especies, ¿no es cierto?, amenazadas. Esta información es del 2017, ¿ya? Y aparece la especie y también, ¿no es cierto?, la causa que podría generar o que ha generado, ¿no es cierto?, que estas especies estén amenazadas. Por ejemplo, en el caso del antílope de África, ¿no es cierto?, desaparición de su hábitat por ocupación humana y cambio climático. Es como mucho. Acá también, reducción del hábitat por presión humana. Degradación de hábitats, extracción de madera, pastoreo. Bueno. Ahora, hay unos organismos que están bastante amenazados y son los principales polinizadores que nosotros tenemos en el planeta. ¿De quién estoy hablando? Las De abejas. las abejas. Las abejas. Y eso lo vamos a tener como tema, ¿ya? Aparte que es interesante conocer cómo ellas se organizan, ver todo el trabajo que ellas hacen y cómo nosotros las estamos amenazando. Eso es, ¿no es cierto?, lo complejo que siendo individuos, ¿no es cierto?, pensantes, ¿no es cierto?, estamos provocando tanto daño. ¿Ya? Bueno, y hay un efecto, no sé si lo han oído, con esto vamos a terminar, pero se los voy a incluir en la guía para que lo busquen. El efecto, el fenómeno de la rana hervida, ¿han escuchado? ¿No? ¿No? Bueno, Algo. algo ya. Entonces, yo ahí se los voy a poner dentro de las cosas que van a tener que averiguar, que también vamos a considerar para la prueba, buscar sobre el efecto de la rana hervida. Y lo van a relacionar con todo esto que hemos visto desde la clase pasada. Y ahí que vamos a seguir viendo, porque no termina acá. ¿Ya, niños? ¿Alguna pregunta, algo que comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, lo que hoy día hemos estudiado. Hablamos acerca de biodiversidad, ya, que lo que era la biodiversidad, qué son las especies nativas, qué son las especies endémicas, ¿no es cierto?, las especies exóticas, clasificación de especies según su conservación y ejemplos de ellos. ¿Ya? ¿No hay dudas entonces? ¿No? ¿Ninguna cosa? Sí, se vio parte, sí, en primero medio se ve este tema, pero acá se incluye, van a aparecer un poco más de otros conceptos. Por ejemplo, yo en primero medio no iba a hablar del efecto de la rana hervida, pero sí en cuarto medio. O ya puedo, hay otras cosas que las puedo ver con un poco más de profundidad que En en primero. primero medio Ya, pasamos más evolución. en primero medio se Pero pasa más yo me acuerdo evolución, ¿no? igual que pasó harto, así como de ecosistemas Sí, y es que lo que biodiversidad pasa igual es que un hay toda una poquito. unidad de ecosistema en primero medio. ¿Ya? Entonces, esto no debe ser tan lejano para ustedes, aparte de que, como lo hemos dicho en otra oportunidad, o sea, no son temas exclusivos del colegio, son temas que se difunden, ¿no es cierto?, a través de distintos medios. Son temas que debemos conversar, porque nosotros debemos ir pensando, ¿no es cierto?, qué medidas individuales y globales
hay que tomar para, ¿no es cierto?, como decía el objetivo, poder disminuir los efectos dañinos que estamos provocando, o si pudiéramos hacerlos desaparecer, mejor todavía. ¿Ya? ¿Listo? Ya, niños. De aquí al sábado espero, no, hoy día no, difícilmente, pero entre viernes y sábado espero que esté en webclass la guía de actividades para que ustedes la desarrollen, ¿no es cierto? Se van a pedir que busquen algunos conceptos y que los relacionen con lo que hemos visto la clase pasada y la clase de hoy. Y espero que esas clases en realidad queden como, que no se olviden. Son cosas bastante importantes las que hemos visto y creo que otras clases, otros temas también, ¿no es cierto? Cosas que nos deben importar y interesar. Ya, niños, no había encendido la cámara. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Que estén bien, acuérdense de hacer su guía. Si tienen dudas, ustedes saben que me pueden mandar, ya sea preguntar por WhatsApp o a través de mi correo directo.